Bien, estimados estudiosos, bienvenidos a este nuestro segundo encuentro sincrónico del aula gerencia de proyectos. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número uno que se denomina Introducción a la gestión de proyectos. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Durante la semana anterior, si no me equivoco fue el día de ayer más bien, desarrollamos el encuentro sincrónico de bienvenida, donde hablamos entre otras cosas sobre las actividades a desarrollar, sobre las fechas de presentación de esas actividades y también sobre los lineamientos para el desarrollo de nuestro curso, ¿no? Las recomendaciones importantes para que tengamos un desarrollo adecuado de nuestra asignatura. Bien, el objetivo de esta sesión sincrónica es sacar algunos conceptos que están asociados al proyecto, que los introduce a ustedes al concepto de proyecto. Para dar alcance con este objetivo, vamos a realizar inicialmente una introducción al módulo. Luego vamos a verificar las competencias a desarrollar, vamos a hablar de qué se tratan los proyectos, cómo se realiza la planeación de un proyecto, cuáles son las metodologías de gestión de proyectos y cómo se desarrolla ese ejercicio de formulación y evaluación de proyectos. Bien, como elemento inicial, entendamos que todo proyecto es la actividad que requiere de un esfuerzo, que requiere de la organización de un conjunto de actividades, que requiere un conjunto de labores, ¿sí? Y en tal sentido, requiere de un esfuerzo para poder eh, obtener los resultados que se desean, ¿no? Este módulo nos va a permitir a nosotros identificar la relevancia y la trascendencia que tienen los proyectos y la necesidad que tiene la formulación y la planeación adecuada de los mismos para que se consigan unos resultados pertinentes en su ejercicio. Bien. En tal sentido, eh, esta asignatura nos va a permitir desarrollar las siguientes competencias. Permítame un minuto, por favor. Bien, continúo. Perdón allí por la interrupción. Entonces, las competencias de este módulo número 2, número 1, perdón, son las siguientes. Busca que ustedes puedan comprender el concepto de proyectos y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. También busca que ustedes puedan comprender la metodología de gestión de proyectos, entendiendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Bien. Dentro de este módulo número 1, nosotros tenemos presupuestado el desarrollo de dos actividades, como ustedes ya lo saben muy bien. El próximo día, lunes 27, tendremos el cierre de la primera de esas actividades evaluables. Vamos a desarrollar inicialmente la evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica cerró el pasado lunes, este lunes que pasó 20 de septiembre. Para quienes no la hayan alcanzado a desarrollar, pues les doy un parte de tranquilidad, si puede decirse de esa manera,
Porque esa actividad no requiere de una obligatoria presentación, ¿sí? Como se pueden dar cuenta allí donde está subrayado, no tiene una ponderación sobre la nota final del aula. Y en tal sentido, si no alcanzaron a desarrollarla, pues yo los invito más bien es a que traten de presentar la actividad número 1. Bien, esa actividad que sí tiene peso sobre la nota final del curso. Bien, la actividad número 1 se encuentra habilitada desde que abrió el aula y tiene cierre programado este próximo día, lunes 27 de septiembre a las 8 de la mañana. Esa es la fecha y hora límite de presentación de esa actividad número 1. Tenemos inmediatamente, se cierra esa actividad número 1, la presentación de la segunda actividad corresponde a la evaluación de conceptos del módulo número 1, actividad que permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del día 11 de octubre. Esa será la fecha límite de presentación de esa entrega. Entonces, los invito a que ustedes realicen allí su participación. Si surge alguna inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en inscribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Bien, bueno, volviendo nuevamente a nuestra presentación, lo primero que nosotros debemos aterrizar es que los proyectos pueden ser vistos desde 3 puntos. Desde el punto del contratante o cliente, quien es quien requiere el proyecto, es decir, que se trata de la persona que tiene una necesidad, que tiene algún requerimiento, quien establece realmente cuáles son las características puntuales que debe tener ese proyecto, ¿sí? Esa idea de negocio, ¿sí? Luego de ese punto de vista, es decir, del contratante o cliente, perdón, del contratante o cliente, encontramos el punto de vista del contratista. Es la persona que lleva a cabo el proyecto, es decir, es la persona que desarrolla las actividades, desarrolla las funciones, ejecuta las labores, se encarga de desarrollar ese conjunto de esfuerzos, ¿sí? Se ocupa de las labores necesarias para poder conseguir los resultados que se esperan. Esa persona se interesa por conocer cuáles son los intereses del contratista, del contratante, perdón, del cliente, ¿sí? Porque esa persona debe ocupar sus labores en transformar esos requerimientos que tiene el cliente en labores, en actividades que puedan materializarse, que puedan desarrollarse. Bien, entonces es importante que este contratista pues pueda, como lo digo, desarrollar esas funciones sin ningún inconveniente y pueda cumplirle al cliente con las expectativas que él tiene sobre el producto que está demandando. El tercer punto de vista corresponde al del interventor. El interventor es quien verifica el proyecto, quien verifica cómo se desarrollaron sus actividades, quien verifica cómo se consiguieron los resultados. ¿Bien? Esos son los 3 puntos de vista. La labor del interventor es una labor que se desarrolla ya muy cerca del final del proyecto, ya cuando se está finalizando su ejecución. Tratemos entonces de definir ahora el concepto de proyecto. Proyecto lo podemos definir como una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente también definido. Cuando nosotros empezamos a desmenuzar esta definición que plantea Parodi, encontramos elementos bastante interesantes y encontramos elementos que le dan forma particularmente al proyecto. Empecemos por lo inicial. Él dice que es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Y hasta aquí nosotros podemos encontrar una gran similitud con el concepto de proceso. Un proceso es un conjunto de actividades que están coordinadas, interrelacionadas, ¿sí? Con una secuencia lógica que permiten transformar elementos de entrada en elementos de salida generando un valor agregado. Es decir, son actividades que tienen un objetivo en común, que están coordinadas para poder precisamente agregarle valor a un resultado final. ¿Bien? Hasta ahí, mucha similitud. Pero a partir de allí, la definición de Parodi nos permite identificar las diferencias que son oportunas, que son necesarias y que son pertinentes
para identificar las características del proyecto. Lo primero que encontramos es la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo. Entonces, allí ya hay unos elementos que dan una particularidad y es que los proyectos tienen unos limitantes, esos tres que menciona Parodi, de los cuales solamente uno aplica también para los procesos. Y se trata de las calidades establecidas previamente por entes reguladores, por las exigencias propias del mercado, que establecen unos niveles mínimos de calidad, unos niveles mínimos de cumplimiento para satisfacer los requerimientos que posiblemente se presenten dentro del mercado, ¿sí? Pero son particularmente unos requisitos que, como lo digo, establecen los consumidores de cara a los servicios, productos o elementos que se les están ofreciendo. Bien. Hay dos elementos que entonces sí son particulares de los proyectos. Estamos hablando del presupuesto y del plazo de tiempo. El presupuesto, primer elemento relevante. Los procesos no cuentan con un presupuesto definido. Los presupuestos, los procesos se ejecutan constantemente siendo alimentados por la misma organización a partir de tal vez los ingresos que obtienen, ¿sí? Ahora, un elemento importante que nosotros debemos entender es que los procesos son actividades que se ejecutan o se desarrollan de manera cíclica dentro de las empresas, ¿sí? No tienen un principio y un fin, como sí lo tienen los proyectos, ¿sí? Se desarrollan de manera repetitiva en la actividad organizacional, ¿sí? Hay procesos que únicamente finalizan su labor solamente cuando ya la organización finaliza su actividad y no va a volver a desarrollar labores, ¿sí? Imaginémonos una organización que se dedica a elaborar camisas. Entonces, su proceso de confección es una actividad que constantemente se ejecuta. Siempre que la organización quiera elaborar una camisa, pues va a desarrollarse esa actividad de confección, de manufactura, ¿sí? Solamente terminará, solamente no se va a ejecutar cuando ya la organización deje de desarrollar sus labores. El resto siempre va a elaborarse, siempre va a ejecutarse, ¿bien? Entonces, de acuerdo con esta información, de acuerdo con esto que estamos acá comentando, mencionando, la principal diferencia entre los proyectos y los procesos son esos dos limitantes. El plazo, porque como nos dimos cuenta, los procesos son repetitivos, son cíclicos, nunca terminan, mientras que los proyectos tienen un principio y un fin. Y otro es el presupuesto. Porque en el caso de los procesos, pues al ser repetitivos, siempre se está alimentando el proceso con recursos, ¿sí? Si yo tengo ese proceso de manufactura, ¿sí? De confección, pues, siempre que quiera vender camisas, le doy insumo al proceso. Y esos productos que elabora ese proceso los vendo y ahí tengo nuevamente la retribución y nuevamente alimento el proceso y así lo repito, ¿sí? Mientras que los proyectos no, los proyectos tienen un inicio y un fin, tienen un presupuesto determinado para ese plazo en el cual se van a desarrollar las actividades. Sencillamente porque seguramente no se cuenta con un dinero adicional, con un músculo financiero adicional para que pueda desarrollarse actividades de manera posterior. ¿Sí? Entonces, un proyecto se define como un esfuerzo temporal para crear un producto o servicio único que tiene un principio y un fin y que puede ser tangible o intangible ese producto. ¿Bien? El proyecto tiene tres elementos fundamentalmente. El primero de ellos es el objetivo. El objetivo debe responder a la pregunta, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es el producto que yo quiero desarrollar? ¿Qué es lo que yo espero poder alcanzar con el desarrollo de esas actividades? ¿Qué espero conseguir? Entonces, esa es la primera pregunta que se busca responder con el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el resultado final que yo espero alcanzar? ¿Sí? Yo debo tener claro esa información. Esta es una información que no siempre está clara en las empresas, que no siempre está clara en los individuos. ¿Sí? ¿Cuál es realmente ese resultado final que quiero alcanzar? En muchas ocasiones es difícil entender esa exigencia que se establece, eso que se espera por parte de la empresa.
por ejemplo, en los trabajos de investigación que en muchas ocasiones asesoro, se evidencia eso. No se tiene claro el objetivo, no se tiene claro qué es lo que realmente se quiere alcanzar, no se sabe qué es lo que se va a buscar. En segundo lugar, el presupuesto. El presupuesto debe responder a la pregunta, ¿cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar? Y es que para poder desarrollar esas actividades se requiere de un insumo, ¿no? Se requiere de un aporte financiero, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de proyectos de emprendimiento, los proyectos de emprendimiento en su mayoría se desarrollan con el objetivo de alcanzar algún tipo de beneficio eh, económico. Se buscan desarrollar algún tipo de retribución financiera. Pero a su vez, no todos los proyectos de emprendimiento pueden ejecutarse, pueden llevarse a cabo, sencillamente porque no se cuenta con un soporte económico que permita desarrollar esas labores, ¿sí? Entonces empezamos a identificar cómo estas situaciones no son tan fáciles de llevar, no son tan fáciles de elaborar, no son tan fáciles de desarrollar, ¿sí? Entonces debemos validar cómo vamos a pagar esas actividades que se van a ejecutar en el proyecto, con qué dinero. Y si vamos a financiar nuestro proyecto, pues entonces, más importante aún, debemos validar cómo vamos a pagar ese dinero que nosotros estamos encargando, que estamos asumiendo para que el proyecto pueda realizarse, para que pueda llevarse a cabo. Un elemento pues bastante importante, ¿no? Adicional a esto, encontramos como tercer elemento que le da forma al proyecto, es el plazo. Ese es el otro de los elementos eh, estructurales del proyecto, el plazo. Porque el plazo debe responder a la pregunta ¿cuánto tiempo gastaremos en realizarlo? ¿Cuánto nos demoraremos ejecutando cada actividad? ¿Cuánto nos demoraremos desarrollando cada labor? ¿Cuánto vamos a demorarnos llevando a cabo ese proyecto? Porque recordemos, los proyectos tienen un principio y un fin. Y debemos finalizarlo en un plazo previsto, en un momento, en un periodo de tiempo específico. Allí debemos finalizar ya la ejecución y las labores que habían sido definidas para el proyecto. Bien. Entonces, dentro de este ejercicio de la estructuración de los proyectos, un primer apartado es la planeación. ¿Cómo debe ejecutarse ese ejercicio de planeación de proyectos? Bueno, nosotros podemos mencionar que llevamos a feliz término un proyecto cuando cumplimos con tres premisas. Una, lo realizamos dentro del plazo. Dos, cumplimos las condiciones de calidad exigidas por el mercado, ya sean por entes reguladores o por la misma competencia que se establece en dicho mercado. Y tres, que cumplimos con el presupuesto, que no permitimos que los gastos superen ese presupuesto. Es decir, estamos repitiendo los mismos criterios, los mismos elementos que observamos en la definición de Parodi. Plazo, criterios de calidad previamente establecidos y presupuesto. Esos tres elementos, especialmente los tres elementos estructurales de los proyectos, están ligados. El objetivo, el plazo y el presupuesto. Si no cumplimos con uno de ellos, muy seguramente no estábamos cumpliendo con el otro. Por eso toma una relevancia significativa desarrollar muy adecuadamente ese ejercicio de planeación del proyecto. ¿Qué sucede? Primero tenemos el plazo, perdón, el objetivo. Si nosotros no cumplimos con el objetivo, significa que seguramente nos estaremos tardando en el plazo, que en el tiempo que nosotros estamos presupuestando para desarrollar esa actividad, no la estamos alcanzando a desarrollar. Entonces, si ya no estamos cumpliendo con el objetivo, seguramente no estamos cumpliendo con el plazo. Ojo ahí. Y cuando nosotros indicamos que no estamos cumpliendo con el plazo, ¿qué significa eso? Significa directamente que tampoco vamos a cumplir con el presupuesto. Porque más tiempo en el desarrollo de las actividades del proyecto significa más gastos para la organización. Bien, para que se entienda de pronto un poco mejor esto. Imaginemos un proyecto en el cual nosotros vamos a desarrollar unas camisas.
unas camisas para el verano. Entonces queremos en el plazo de un mes desarrollar 500 camisas que vamos a vender en el verano. Bien. ¿Qué sucede? Entonces, si nosotros vamos en la tercera semana de ese mes, de esas 4 semanas, y de las 500 camisas solamente hemos desarrollado 250, significa que vamos a necesitar un poco más de tiempo para llegar a las 500. Por cada día más que yo tenga que invertirle en alcanzar esas 500 camisas, será un día más de arrendamiento de la bodega, será un día más de la utilización de la maquinaria, será un día más de la contratación del personal, será un día más de personal de vigilancia, será un día más de servicios públicos, será un día más de todo. Bien, entonces son más gastos para el proyecto. Cuando nosotros no cumplimos el plazo de acuerdo a lo que tenemos planeado, muy seguramente tampoco vamos a cumplir con el presupuesto, ¿sí? Nos vamos a exceder de ese presupuesto previamente establecido. Entonces, estaremos comprometiendo por completo los 3 elementos. Por eso se menciona que cuando llevamos a feliz término un proyecto es porque cumplimos esos 3 elementos que están alineados. Bien. Ahora bien, cuando se realiza ese ejercicio de planeación de los objetivos del proyecto, es importante que se tengan en cuenta 4 elementos fundamentalmente. Primero de ellos, los objetivos deben estar enfocados en la satisfacción del cliente, siempre. ¿Por qué? El cliente es quien define los requerimientos, es quien define las necesidades, es quien define las características que debería tener ese producto, ¿sí? Entonces, no es coherente que nosotros estemos respondiendo a una necesidad que hemos evidenciado dentro del mercado y los productos que estemos desarrollando no estén acorde a esas necesidades, ¿sí? O sea, no tiene sentido que yo evidencie que dentro del mercado, por ejemplo, hay una necesidad, hay un interés porque yo elabore un producto, unos zapatos con cámara de aire, ¿sí? Pero resulta que voy a desarrollar unos zapatos con plataforma. Eso no tiene sentido, porque realmente si yo no pienso en la satisfacción del cliente, ¿a quién le voy a vender? Evidencio un nicho de mercado que me puede comprar, pero no desarrollo productos que satisfagan a ese nicho de mercado. Ellos tampoco me van a comprar mis productos, ¿sí? Entonces, lo primero, siempre, en todo proyecto que se quiera desarrollar, no importa si es proyecto organizacional, proyecto de vida, proyecto de investigación, siempre, en primer lugar, lo que debe pensarse es en la satisfacción del cliente final. Segundo elemento a tener en cuenta. A la hora de plantear los objetivos, los mismos deben poder alcanzarse con el presupuesto, perdón, que se está estableciendo. Y es que las personas que desarrollan los proyectos tienen ideas sobre su ejercicio, tienen ideas sobre las temáticas que se trabajan, tienen ideas sobre los efectos que pueden producir, sobre las conclusiones que se pueden llegar a presentar, ¿sí? Entonces tienen claridad por completo de si ese proyecto puede desarrollarse con los insumos que se le están presentando, ¿sí? Es decir, tienen claridad si el proyecto puede desarrollarse con ese presupuesto. Y si ellos identifican que realmente ese proyecto no puede desarrollarse con ese presupuesto, pues estoy colocando un imposible, ¿sí? Tengo claridad, eso la claridad la vamos a tener nosotros y quienes ejecuten el proyecto también. Es imposible conseguir esos resultados. Yo mismo me estoy clavando un puñal, ¿no? Tercer elemento, deben poder ser medibles esos objetivos y alcanzables dentro del plazo, ¿sí? Un elemento bastante importante también, quienes ejecutan los proyectos tienen conocimiento de las actividades que se desarrollan y logran identificar también si esos objetivos están desfasados o no. Si bien normalmente nosotros repetimos que los objetivos deben ser retadores, con la intención de pues buscar motivar al personal, pues también deben ser muy realistas, ¿sí? Porque en lugar de retar al personal, lo que nosotros podemos estar provocando es que se desmotive. Lo que podemos estar provocando es que ese individuo perciba desde un inicio que realmente sus objetivos no se van a poder alcanzar. Y el individuo, pues, ¿para qué se esfuerza, no? Prefiere no dedicarle o agotarle más tiempo a esa actividad que no le va a permitir obtener o conseguir algún resultado. Y cuarto elemento,
Los objetivos deben contribuir al desarrollo del personal humano que interviene en la actividad. ¿Por qué? En muchas ocasiones los proyectos son desarrollados dentro de organizaciones que ya están constituidas. ¿Por qué? Porque están buscando una nueva oportunidad de obtener resultados, están buscando una nueva oportunidad de obtener beneficios, de obtener utilidades. Y en ese sentido, estas organizaciones lo que sencillamente están orientándose a desarrollar, a buscar, es mayor utilidades a partir de la utilización de los elementos con quienes ya cuentan. Para obtener utilidades, una organización no va a invertir en nueva maquinaria, en nueva planta física, en contratar nuevo personal, en capacitarlo, ¿no? Porque eso dispararía la inversión que se realiza, sino por el contrario, hacer uso de los elementos con los cuales ya cuenta, ¿sí? De la capacidad física que está instalada, del personal humano que ya está capacitado, ¿sí? De la información que ya tiene, para lograr observar si obtiene resultados. No tiene sentido el realizar grandes inversiones, ¿no? Y tiene un jefe que mencionaba que una persona, eh, para lograr entender toda la información asociada al cargo en el cual está ocupando, necesita 6 meses para entender la información asociada a su cargo. Ahora bien, para lograr dominar por completo la información de su cargo, ¿sí? Saber cómo solucionar los inconvenientes, requiere de otros 6 meses. Es decir, una persona realmente se capacita en un año. Ese es el tiempo de capacitación de un individuo. Y no es posible que eso se desarrolle en una empresa que quiere desarrollar un proyecto. Un año no puede ser el plazo para obtener resultados. Bien. Entonces, normalmente las empresas, ¿qué es lo que hacen? Utilizan el personal que hace parte de su estructura, ¿no? Personal que ya está capacitado, que tiene conocimiento de sus procesos, que tiene conocimiento de las actividades que desarrollan, y lo utiliza para que haga parte de su actividad. Esto en muchas ocasiones se identifica como un aumento significativo de la carga laboral, por lo tanto desmotiva a los trabajadores. Por eso los objetivos de los proyectos deben también contribuir al desarrollo personal de esos individuos que están desarrollando esos proyectos. Bien. ¿Cómo es la metodología ahora de la gestión de proyectos? Bueno, vamos a abordar una metodología que abarca 4 fases principalmente: una fase de introducción, seguidamente una fase de planificación, luego una fase de producción, para finalizar en una etapa de evaluación y monitoreo. Dentro de la fase de investigación, nosotros planteamos inicialmente las características del proyecto. Vamos a plantear cuál es el resultado final que nosotros tenemos idea de que podemos y queremos conseguir. Vamos a identificar inicialmente cuál podría ser el objetivo central y los objetivos secundarios de ese proyecto. ¿Cuáles podrían ser? Porque más adelante nosotros podemos modificarlos. Pero bien, hasta aquí en este punto es importante que ustedes identifiquen que el objetivo inicial o central o objetivo general del proyecto es el resultado final que se quiere conseguir, ¿sí? Ese resultado último que se le quiere entregar al cliente final. Por otro lado, encontramos los objetivos secundarios, que también podemos denominarlos como resultados específicos, ¿sí? Esos resultados específicos ya son distintos a lo que nosotros eh, normalmente observamos, escuchamos, ¿sí? ¿Qué sucede? Esos resultados específicos, yo evidencio que comúnmente se entienden como resultados que son consecuencia del objetivo general, y esto no es así. Realmente los objetivos específicos o secundarios son los objetivos que yo debo alcanzar primero para poder alcanzar ese objetivo final, ¿sí? Son el paso a paso que a mí me permite llegar a ese resultado final, ¿sí? Por favor, hay que tener claridad sobre esto. En tal sentido, pues nosotros realizamos este planteamiento de estos objetivos inicialmente para validar, pues, cómo se desarrollarían seguidamente las actividades, las labores adicionales. Luego de esta información, vamos a poder plantear el futuro del proyecto. Vamos a tratar de idearlo, ¿sí? ¿Y cuál es el sentido de idear los futuros posibles que tenga el proyecto? Pues bueno,
tratar de planear cómo voy a actuar si se presenta cada uno de esos posibles escenarios. Dentro de este ejercicio de planificación se desarrolla una actividad importante y se trata de investigar los antecedentes asociados a ese proyecto. Es decir, proyectos que con anterioridad se hayan desarrollado similares a ese que yo estoy queriendo desarrollar. ¿Cuál es la idea de esta investigación de antecedentes? Pues bien, aprender de los buenos ejercicios y de los malos. En el caso de los buenos ejercicios, aprender de las buenas prácticas e implementarlas en mi organización, en mi proyecto, perdón. Y en el caso de los elementos que no han tenido buenos resultados, pues también aprender. Evidenciar cuál fue la situación que se le presentó a sus proyectos, cuál fue el escenario, cuál fue el punto crítico. Y a partir de identificar esa información, voy a elaborar por parte mía la estrategia, que en mi caso me permita a mí evidenciar cómo voy a afrontar ese escenario si se me llega a presentar. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que esta fase de investigación es relevante, ¿sí? Porque yo puedo validar que se le presentó a otro proyecto y prepararme. ¿Sí? Y si en dado caso se me llega a presentar a mí un escenario similar, una situación muy parecida, ya sabré cómo actuar, ¿no? No me va a tomar por sorpresa y de pronto podré salir avante con esa situación presentada. Bien. Segunda fase, fase de planificación y diseño. Bueno, ya aquí empezamos a materializar lo que vamos a desarrollar dentro del proyecto. En primer lugar, aterrizamos muy bien la idea central del proyecto, el objetivo general, el objetivo central. Hace algún momento, en la fase anterior, les dije que se identificaban los objetivos. ¿Qué cambia de ese objetivo a este que está acá? Resulta que cuando uno ya puede realizar un ejercicio de investigación, cuando uno puede hablar con el consumidor, cuando uno puede hablar con el cliente, pues puede de cierta manera ya diseñar un resultado final muchísimo más óptimo, muchísimo más claro, ¿sí? Deja de lado tal vez esa información que inicialmente se estructuró. No va a cambiar por completo, ¿sí? Si yo tenía inicialmente la idea de desarrollar unos tenis, como lo dije, con cámara de aire y resulta que cuando realicé ese ejercicio de investigación de mercado, cuando hablé con los potenciales clientes, cuando charlé con esos consumidores, hice un poco de gestión allí para conocer sus necesidades y requerimientos y me di cuenta que no, lo que ellos buscan son unos zapatos con plataforma. Pues cambia mi objetivo, ¿no? Cambia mi resultado final, sin cambiarlo por completo. Al igual voy a realizar zapatos, pero con una característica distinta. ¿Bien? Mucho más pulido aquello que he logrado percibir e identificar. Luego de definir centradamente cuál es el objetivo puntual del proyecto, voy a poder identificar cuáles son las actividades que se deben desarrollar para poder elaborar ese producto. Entonces, si yo quiero elaborar son unos zapatos, pues voy a describir el paso a paso, las actividades, punto por punto. ¿Qué se quiere elaborar? ¿Qué se requiere desarrollar? ¿Qué actividades se requieren en esa actividad? Uno por uno. Desde la recepción del material hasta el desarrollo de cada actividad, hasta que se consigue el producto final que se le entrega al cliente. Debo ser muy claro para poder identificar cuánto tiempo tarda la ejecución de cada una de estas actividades. ¿Sí? Yo voy a poder identificar cuánto tiempo requiere el desarrollo de cada actividad, y no solamente cuánto tiempo requiere el desarrollo de cada actividad, sino cuánto me cuesta a mí cada una de esas actividades. Con esto podría hacerme una idea, ¿no?, del tiempo general del proyecto y de lo que cuesta. Bien. Ahora bien, podré desde este mismo apartado, teniendo en cuenta esa información, validar qué cambios puedo ejecutar. Si necesito demorarme menos tiempo, qué tipo de actividades puedo suprimir, combinar. Si requiero un ahorro en costo, pues también cómo puedo realizar ajustes para adaptarme a ese presupuesto inicial. Y sencillamente podremos determinar los recursos que necesitamos para desarrollar el proyecto y podremos hacer un cronograma de eventos. ¿Qué idea tiene este cronograma de eventos? Pues identificar si voy dentro del tiempo previsto, ¿no? Me faltaba mencionar que dentro del establecimiento de esas actividades, obviamente a cada actividad yo puedo establecerle unos indicadores.
unos indicadores que me permiten a mí validar si voy o no por buen camino, si estamos dentro de lo que inicialmente tenemos presupuestado. Bien, bueno, luego de esta fase de planeación entramos en la fase 3 de producción. Básicamente esta fase es poner en marcha lo que previamente se había planificado. Entonces vamos a asignar los recursos que están presupuestados a asignar a cada una de las actividades, vamos a poner en marcha cada una de esas actividades, vamos a ejecutarlas, vamos a darle seguimiento a esas actividades hasta el momento en que se finalicen. Bien, una vez finalizadas esas actividades, pues debemos validar que los objetivos se alcancen. Es aquí donde se aplican esas estrategias que inicialmente se definieron, ¿no? Recuerdan que les mencioné ahí en la primera fase que se realiza una investigación y tratábamos de, junto con ello, validar los posibles futuros escenarios que se le presenten al proyecto. Bueno, este es el momento de aplicarlos. Cuando se evidencia cuáles son esos futuros posibles y en ese momento se presenta alguno de ellos, pues poder entonces aplicar la gestión que yo inicialmente consideré que podía desarrollarse. ¿Bien? Y sencillamente buscaré, a partir de esa implementación de estrategias y de acciones, llevar a feliz término el proyecto. Alcanzar por lo menos los resultados, ¿no? Es importante que se alcancen esos resultados porque si no se obtienen los resultados, ¿qué vamos a evaluar? ¿Sí? Es importante que se alcancen los resultados. Después de ello, después de alcanzar los resultados, sí podemos realizar los ejercicios de seguimiento, de evaluación, ¿sí? Ahí sí podremos validar si se consiguieron esos resultados dentro del plazo establecido o dentro del presupuesto también previamente definido, bajo qué aspectos de cumplimiento, de puntualidad, de costo, de calidad se consiguieron esos resultados. Pero lo más importante es alcanzarlos, ¿no? Tratar de lograr esos resultados para que exista algo que evaluar. Bien. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla ese ejercicio de formulación y evaluación de los proyectos? La formulación de los proyectos está dada a partir de la identificación de una problemática. Cuando nosotros identificamos la problemática, luego segmentamos esa problemática en algo mucho más pequeño, algo que nosotros podamos manejar. Una vez identificada esa problemática de una manera mucho más centrada, tratamos de identificar cuáles son las causas que están presentando, que están ocasionando que se presente esa problemática. Una vez identificadas las causas, realizamos el planteamiento de alternativas. Esas alternativas serán las que finalmente van a permitir dar solución a esa situación no deseada que hemos evidenciado. En tal sentido, primero que todo nosotros identificamos el problema a dar seguimiento. Identificamos la problemática. Esta problemática puede surgir a partir de la identificación del entorno cotidiano, de una lluvia de ideas, pero generalmente las problemáticas iniciales son elementos bastante globales, ¿sí? Cuando nosotros identificamos una problemática siempre nos fijamos en un elemento global, grande, genérico, ¿sí? Por ello es importante que nosotros empecemos a segmentarlo, a abarcar algo mucho más pequeño, a tratar de definirlo muy bien, ¿sí? Porque entre más grande sea la problemática, entre más monstruosa sea, pues también el resultado, la alternativa con la cual tratemos de solucionarla, pues también debe ser igual de grande, ¿no? Podríamos nosotros estarnos enfrentando a un monstruo muy grande con unas herramientas, con unas armas muy pequeñas, ¿no? Entonces debemos es tratar de definir muy concisamente, muy claramente cuál es la problemática a afrontar. Y una vez identificada esa problemática ya definida, vamos a desarrollar las actividades que sean pertinentes. Bien. Luego de ya definir muy bien la problemática, como lo dije, vamos a tratar de identificar cuáles son las causas que la producen, ¿sí? Y es que debemos dejar de lado ese pensamiento clásico, por allá de hace muchísimos años, donde se pensaba que una problemática era causada únicamente por una causa. No, una problemática se presenta por múltiples causas, son múltiples elementos que están influyendo allí para que eso se presente. En tal sentido, debe preocuparse las organizaciones
o los individuos que desarrollan los proyectos en identificar aquellas causas que tienen una mayor relevancia, una o varias causas que tienen o que están aportando de manera mucho más significativa que esas situaciones no deseadas se presenten. Bien. Y finalmente, después de este elemento, vamos a evaluar las alternativas. Las alternativas son los elementos, las respuestas que me van a permitir a mí eliminar esas causas, ¿sí? Y mitigar la aparición de la problemática. Realmente las alternativas vienen siendo los objetivos que posteriormente yo voy a desarrollar en el proyecto o el objetivo principal. Bien. Bueno, mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su atención el día de hoy. Les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario en el cual yo les pueda colaborar, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí pendiente a apoyarlos y ayudarlos en la resolución de sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Gracias y hasta pronto.